testificar de su amor, de su fidelidad, de su poder y engrandecer a este Cristo que se entregó por nosotros en la cruz de Calvario al rescate de nuestras vidas. Estoy contento de estar aquí. Es una alegría inmensa compartir la palabra del Señor en este lugar, sabiendo de que pertenecemos a un mismo cuerpo. Amén. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que se caracteriza porque el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Y el amor del Señor fue derramado justamente en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos una característica que es el amor, o más bien el amarnos los unos a los otros. Aún sin conocernos, sabemos que hay algo especial en nuestra vida, y eso especial no proviene de esta carne, sino proviene del cielo, cuando Jesucristo dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir ni le conoce, pero nosotros le conocemos. ¿Ven? Porque mora en nosotros, habita en nosotros. Hemos sido comprados a ese precio de sangre. Dios preparó y condicionó aquí en nuestro corazón una habitación para morada de Dios en el Espíritu. ¿Amén? Entonces tenemos de parte de Dios este privilegio, como dice el apóstol Pedro, que nos ha sido dada esta gran bendición espiritual, ¿no es cierto?, de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a compartir una palabra, hermanos, en San Juan, en el capítulo 21. Verso 1 en adelante, podemos leer. Se han encontrado los hermanos, pueden decir amén. Leemos así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo a sí mismo, y les dio, y a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Precioso pasaje, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, muy conocido por todos nosotros, pero quería recordar, ¿no es cierto?, estas palabras donde estos hombres, después de que Jesús había muerto, pareciera
que habían sentido ese peso y cada uno estaba volviendo sin darse cuenta atrás y al mismo lugar de donde Jesús lo había ido a buscar. Y eso es algo que muchas veces acontece en nuestra vida, cuando la frustración, cuando tal vez el desánimo viene sobre nuestra vida y empezamos a flaquear en nuestra fe y volvemos, pareciese de a poco, no es algo que es muy de golpe, sino de a poco empezamos a alejarnos del propósito y del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Jesús se manifestó a Pedro, dice que él estaba pescando también. Allí a las orillas del lago se encontraban ya de vuelta, ¿no? Con sus dos barcas, los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo, Pedro, estaban allí. Y cuando Jesús pasó, le pidió a Pedro entrar a esa barca. Y cuando le dio permiso, dice que Jesús pidió alejarse un poco para usar esa barca como una plataforma para predicar a la multitud que estaba a la orilla. Y estas palabras de Jesús ahí trajo un mensaje y seguramente estaba con reverencia, ¿no es cierto?, escuchando este hombre, Simón Pedro. Pero cuando terminó el mensaje, él le invitó a entrar hacia adentro para volver a hacer la actividad que él había estado haciendo toda la noche. Pedro dijo: toda la noche hemos pescado en aquella oportunidad. Se vuelve a repetir el mismo milagro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema en volver a hablar con nosotros de la misma manera con la cual Él habló en el tiempo pasado. Amén. Esta es la fidelidad de Dios. Este es el amor de Dios. Esto es algo que nosotros no vamos a poder entender. Porque este hombre, Pedro, era aquel que le había negado 3 veces. Era aquel que tenía motivos suficientes para volver atrás. Porque tal vez en su propia conciencia, en su propia mente, algo le estaba diciendo: vos fallaste. Algo le estaba diciendo: vos te alejaste, solo negaste al Señor. Nadie te obligó, sino que vos de tu propia voluntad le negaste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en alguna oportunidad hemos negado al Señor? Lo hemos negado a través de nuestros actos, lo hemos negado a través de nuestros hechos, lo hemos negado a través de nuestro comportamiento. Pero ¿sabe qué? El Señor no se escandaliza de nosotros, no se aleja de nosotros. Más bien Él procura acercarse a nosotros para que entremos en la obediencia y en el cumplimiento de Dios, de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y este es el Dios, hermano, el amor de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. La palabra de Dios nos dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi hijo eres tú. Y eso, hermano querido, es algo que lo entendemos en el transcurrir del tiempo. Amén. Pedro tuvo que pasar diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Así cuando se encontró con Jesús y entraron al mar adentro, y cuando no podían traer los peces porque aún en las 2 embarcaciones, dice, no podían traer por la gran cantidad de peces. Así este hombre se arrodilló a los pies de Jesús y dijo: no soy digno de que estés en mi barca, no soy digno porque soy un hombre pecador. Y esto fue, hermano querido, símbolo de lo que nosotros vivimos cuando tuvimos ese encuentro con el Señor. Allí pareciera algo tan distante, ¿no es cierto? Empezamos a mirar en el tiempo, pero nos acordamos de ese momento cuando dijimos estas palabras: no soy digno porque me siento tan pecador. ¿Y sabe qué? Dios mostró su amor, su poder, así nos hizo ver que Él hacía cosas imposibles. Cuando se manifestó a estos hombres quedaron maravillados de lo que estaba aconteciendo. Y después que Jesús le mostró su poder, a sus discípulos le dijo una palabra que también Él nos habló en nuestro corazón. Y le dijo a sus discípulos: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme. ¿Y sabe qué? Estos hombres, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuánto nos hace acordar, no es cierto? Vamos a
hacer memoria un tiempo atrás cuando nosotros dijimos, vamos a dejar todo y te vamos a servir. Qué lindo momento, qué lindo ese encuentro con el Señor, qué lindo ese momento cuando ya no importaba el horario, sino que teníamos ese deseo de estar con el Señor, de buscarle con todo nuestro corazón. Habíamos experimentado algo tan tremendo en nuestra vida, ese perdón de nuestros pecados, esa gracia que se manifestó en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? También este Pedro fue aquel que en medio del problema, de la tempestad, cuando Jesús se fue al monte, dice que a las 3 de la mañana aproximadamente una tempestad estaba hundiendo el lugar, la barca donde estaban los discípulos. Dice que Jesús apareció caminando sobre el mar. Y este Pedro, todos decían un fantasma, ¿no? Porque no le podían reconocer así en medio de la tempestad. Y este Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el mar y que vaya hacia ti. Y este Pedro también experimentó algo precioso en la vida, caminar en medio sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado sobre diferentes problemas en medio de las tempestades, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto el obrar de Dios? Pero también así nos ha pasado también algo. Y yo me puedo identificar con aquel que miró los costados y empezó a flaquear la fe y empezó a dudar. Y allí Pedro se empezó a hundir, pero ahí está la mano poderosa de Dios que ha actuado sobre nuestra vida también. Dice que se extendió Jesús su mano y lo tomó y lo levantó cuando él dijo, Señor, perezco. Y así nosotros hemos sobrevivido a situaciones adversas, hemos sobrevivido a sucumbir en medio de las tempestades. Y hoy estamos aquí, ¿para qué? Para escuchar una vez más que Jesús quiere que nosotros entremos en la obediencia. Amén. Este encuentro con Pedro fue algo tan maravilloso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué tremenda pregunta para nosotros, ¿no? Cuando nosotros cantamos, te amo, oh Dios. Y un compromiso, esa alabanza, ¿no es cierto? Es un compromiso. Porque estamos diciendo que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. El Evangelio de Jesús es un Evangelio gratuito, ¿no es cierto? Por gracia, por misericordia. Pero porque es gratuito no significa que fue barato, ¿no? Sino costó el precio de la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Él sufrió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él se dio hasta la muerte por nosotros. ¿Y sabe qué? Dice que Él nos compró a precio de sangre. Y la palabra del Señor dice allí en Corintios, el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos, para que los que vivan ya no vivan para sí. Y esto es tan tremendo, ¿no es cierto? Cuando entendemos que el Evangelio verdadero y real nos manda a morir cada día, a tomar la cruz y a seguir a Jesús. Amén. Este es el Evangelio real y verdadero. Por ahí andan dando vuelta algunos que ya no predican la cruz. Pero nosotros predicamos que la obediencia es seguir a Jesús, los pasos de Jesús. Es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a nuestros deseos, es negarnos a este mundo, es negarnos a los placeres de esta vida, es negarnos al pecado, a la maldad, a la corrupción de este mundo y seguir a Jesús. Amén. Y hay que pagar un precio, y este precio es el precio de la obediencia, de entrar en esta palabra tan maravillosa que Jesús nos habla a nosotros y nos dice, ¿me amas? Nos pregunta una y otra vez, ¿me amas? Pero ¿sabe qué? Hay uno que conoce y escudriña los corazones. Y Pedro dijo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Que estas sean nuestras palabras, hermano, en este tiempo, decir, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿sabes por qué le amamos a Él? Porque Él nos demostró el amor en cada circunstancia de nuestra vida. En el momento en el cual le fallamos, en el momento en el cual nosotros le dimos la espalda, en el momento en que nosotros fuimos por el camino contrario a su voluntad y a sus planes,
Y en el momento que Él corrió detrás de nosotros a buscarnos, ahí se manifiesta el amor del Señor, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros en la cruz. Y este es el Evangelio, es la esencia del Evangelio, es el amor. Porque la palabra nos dice, Jesús le hablaba a sus discípulos y decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mis palabras guardará. Y esa es la señal, hermanos, de que nosotros entramos en esa obediencia, es que entendemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y así, hermanos, el segundo mandamiento es semejante también, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que cumple esto ha cumplido la ley y los profetas. Porque la ley en esto se resume, en esta palabra, en el amor. Es el fin de la ley, es el amor. Esto lo dice la palabra del Señor, hermanos, no lo digo yo. ¿No es cierto? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, dijo así San Juan, y empezó a escribir en la carta que él escribió y hablaba todo del amor. Y dijo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces nosotros conocemos el amor del Señor, por eso le amamos a Él y por eso estamos reunidos, por eso procuramos obedecerle. Por eso procuramos ser agradables, por eso procuramos despojarnos de todo aquello que nos está alejando del propósito y de poder entrar en esta obediencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. El amor del Señor es algo tan grande y el propósito de Dios es algo tan maravilloso, porque cuando Dios pone la mirada sobre cada uno de nuestras vidas, Él, hermano, no nos va a abandonar. Amén. Él es fiel para siempre. Entonces Él va a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Por eso la palabra de Dios viene a nuestra vida una y otra vez para que entendamos. Él quiere que entendamos, ¿no es cierto? Porque Él habla de diferentes maneras. Él nos habla con amor por medio de su palabra, pero también nos habla con acontecimientos que nos suceden en nuestra vida cuando le desobedecemos. ¿Sabe qué? Así Jonás tuvo que Dios hablar con él de otra manera, ¿no? Pero la misericordia y el amor de Dios no lo abandonó ahí a Jonás cuando estaba en el fondo del mar, no. No se terminó ahí el propósito de Dios, sino que Dios tenía un plan. Y era necesario que él entre en la obediencia. Necesitaba que su corazón se vuelva. Y él clamó y dijo, aún veré tu santo templo en la profundidad del abismo, donde todos habían visto que él había sido lanzado al mar y le habían visto que ya había, no se veía sobre la superficie del mar, ¿no? Yo me imagino los que estaban arriba de la embarcación dijeron, chao Jonás, se terminó la vida de él, ¿no? Se terminó, ya no hay más esperanza. Pero este Dios, hermano querido, envió un pez que lo obtuvo allí, lo retuvo dentro de su vientre 3 días y 3 noches. Y cuando él clamó a Dios, Dios envió a ese pez que lo vomitara en tierra y él dijo una palabra, cumpliré mis votos. Cumpliré mis votos. Allí, en esa circunstancia, en ese momento de angustia, en esa profundidad, en esas tinieblas, ahí clamó y dijo, cumpliré lo que he dicho. Y cuando él salió, procuró, ¿qué cosa? Obedecer. Amén. Dios habló con él, pero no habló, hermano querido, tal vez por medio de una palabra, sino que allí tuvo que pasar un momento adverso, tuvo que sufrir un poquito más, pero así él cumplió el propósito que él tenía con su vida. El Salmo 139, ¿no es cierto? Es un salmo tan maravilloso que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si eres el Señor, si eres mi estrado, de allí me tomará tu diestra. Amén. Tal vez nosotros estamos o hemos tratado inconscientemente en esta carne, ¿no es cierto?, de huir de los propósitos del Señor. Pero Dios, hermano querido, marcó algo con tu vida. Dios marcó algo con mi vida y no nos va a soltar. Amén.
Él procura ir a buscarnos. Y le estaba esperando a Pedro así en la orilla. Le estaba esperando. Primero hizo un fuego. También cocinó un pez así. Y después que terminó de comer, así fue directamente a hablar con él. Y le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Yo no sé cuál es aquello que Dios ha demandado de cada uno de nuestra vida o de tu vida, pero quiero decirte que es necesario nosotros obedecer a Dios. Es necesario nosotros entrar nuevamente al propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos en este tiempo? Yo estoy dispuesto porque entendí que no puedo alejarme de la presencia de Dios, que no puedo irme del amor de Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los Efesios, él dijo: para que conozcáis cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Amén. Entonces no hemos podido, ese amor, hermanos queridos, es tan maravilloso, ese llamamiento santo con el cual Dios nos llamó, no por obra que nosotros hayamos hecho, sino por su gran misericordia. Ese llamamiento está para cada uno de nosotros y es necesario nosotros entrar en este tiempo en el propósito de Dios, porque la palabra de Dios y Jesús mismo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Usted y yo somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, y si se hiciera insípida y si perdiera su sabor, para nada sirve, no para ser echada afuera, ¿no es cierto? Y también Jesús le habló y le dijo: una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, y no se enciende una vela y se la pone debajo del almud, debajo de la cama, sino que se pone en un candelabro, ¿no? Para que alumbre toda la habitación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a testificar, somos llamados a reflejar el amor de Dios, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a esto, hermano, y tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Amén. Como si Dios rogara por nosotros, reconciliados con Dios. Amén. Él nos mandó a nosotros a anunciar, porque dice la palabra: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros. A veces el enemigo no quiere bajar el estándar, ¿no? No quiere minimizar, pero la palabra de Dios me dice a mí que yo soy nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros en este tiempo, aleluya, tenemos que anunciar las virtudes de aquel y dar a conocer el misterio de esta palabra. ¿Sabe que en esta oportunidad Jesús se apareció luego de haber resucitado, ¿no es cierto? Como se apareció también a Tomás, otro que había dudado, ¿no es cierto? Otro que dijo: si no me tire la mano así donde están los clavos y tocar en su costado, no voy a creer. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué Dios tenía que ir o cumplir esa demanda de aquel hombre incrédulo? ¿Por qué Dios tenía que hacerlo? ¿Por qué Jesús tenía que hacerlo? ¿Por qué? Porque Él amaba a Tomás y quería mostrarle, y así se presentó cuando estaban reunidos, y así le dijo: ven Tomás, mirá, acá están mis manos, aquí, pon la mano acá en mi costado. Qué tremendo es Dios, hermano. Él hace todo para que nosotros creamos. Él hace todo para que nosotros le obedezcamos. Él hizo todo. Si usted se analiza en su vida, Él hizo todo por usted. Él hizo todo por mí. Aún lo que no tenía que hacer, Él hizo para mostrar que nos amaba. Para mostrar que Él tenía un propósito con nosotros. Para mostrar su fidelidad. Para mostrar su amor. Que no va, hermano, de acuerdo a nuestra obediencia, no. Porque Dios no es fiel si nosotros somos fieles. La Biblia dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
la misericordia de Dios se renueva cada día. Hoy se renovó la misericordia de Dios para mí. Amén. Hoy se renueva la misericordia de Dios para usted. Hoy es una oportunidad de decir, Señor, te amo más que todas las cosas, te amo más que mi propia vida, te amo más que mi familia. Y no porque tengamos nosotros que no amar a nuestra esposa ni a nuestros hijos, no, ni a nuestros padres, no, nada que ver. Pero el amor hacia Dios tiene que ser mayor. Él está en primer lugar, Él es el centro de nuestra vida. Y ese amor, hermano querido, va más allá, ¿no es cierto? Y ponerlo en el primer lugar en lo que Dios demanda en nuestra vida, cuando nosotros procuramos serle agradables a Él. Amén. Serle agradables. No que seamos perfectos, no. Sino que día tras día decimos, Señor, ayúdame hoy. Porque yo quiero serte fiel hoy. Porque yo hoy quiero entrar en la obediencia. Porque yo hoy quiero que usted se agrade en mí. Y esto, hermano querido, es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Decir, Señor, ayúdame, porque mi carne no habita el bien. El apóstol Pablo lo dejó bien claro y dijo, yo sé que mi carne no está el bien. El querer hacer el bien está, pero no el hacerlo, ¿no? Estamos nosotros luchando contra esta naturaleza. Algún día lo vamos a despojar. Algún día esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Algún día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Algún día esto se va a transformar y vamos a cambiar, ¿no es cierto?, esta naturaleza pecaminosa. Pero todavía hoy estamos procurando pelear la buena batalla de la fe. Amén. La peleamos contra el mundo, la peleamos contra el diablo y la peleamos contra esta carne de muerte. Amén. Lo hacemos en el nombre de Jesús, el cual venció por nosotros y nos dio la victoria en nuestra mano. Esta victoria se la otorgó a los que creen. Amén. No es que tengamos que hacer algo. Hay algo que tenemos que pedir, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que usted venció por mí. Ayúdame a creer que el enemigo está vencido. Y ayúdame a sujetar esta carne, a crucificarla, a llevarla todos los días ahí, a los pies de la cruz. Y poder seguirle, y poder servirle, y poder adorarle como Él se merece, en espíritu y en verdad. Hermano querido, este es el llamado de Dios para nosotros. ¿Sabe qué? Es volver a esas primeras obras, es volver a ese primer amor. Cuando allí en Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer esta palabra, ya estamos terminando, no sé si estamos en horario. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 podemos leer, 2 al 4. Dice la palabra bendita del Señor. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Este mensaje, hermanos, era para recordarle que tenía que volver a las primeras obras, que tenía que arrepentirse de haber dejado ese amor primero, ¿no? De haber menguado ese amor, y que tenía que volver, procurar volver. Pero no era todo malo, ¿no? Sino que ahí le empezó a decir las cosas buenas, que tenía un arduo trabajo y paciencia,
y que no podía soportar a los malos, y que ha probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha dado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Pero había una cosita, y esa cosita es importante, ¿no? El amor a Dios. El amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice el profeta, así decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que no nos tiene que ocurrir a nosotros, hermanos. Nuestro corazón tiene que estar allí encendido, ese amor. Tiene que estar ardiendo, ¿no es cierto? Ese don del fuego, dice a Timoteo, ¿no? Tiene que estar activado, ¿no es cierto? Ese amor. Y tenemos que obedecer y trabajar para el Señor en lo que Él demanda de cada una de nuestra vida. ¿Amén? No es el mismo llamamiento para todos, por supuesto que no, pero sí todos somos llamados por el Señor para testificar de su amor. Somos todos llamados a obedecer. En esto hay un mismo llamado, a entrar en la obediencia, ¿no es cierto? Y la fe sin obra es muerta. Podemos decir, hablar mucho de la fe, pero lo que va a dar testimonio son las obras. Amén. Muchas veces esta palabra, cuando hablamos de las obras, pareciera que algunos ahí dicen, no, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Por supuesto que no es por obra. Por supuesto que es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pero no podemos quedar de brazos cruzados. Amén. Sino que tenemos que activar, tenemos que obrar, tenemos que empezar a caminar en esta obediencia. Y eso es lo que va a dar testimonio. Amén. De que tenemos una fe en el Señor. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el don de Dios, es el regalo que Dios nos dio. Pero no podemos quedar en este regalo de los brazos cruzados, sino tenemos que ser agradecidos. Amén. Agradecidos y obrar por amor al Señor. Y obedecerle por amor, no por imposición. De nada sirve, ¿no es cierto?, que hagamos las cosas obligadamente. Dios no quiere esto. En el tiempo antiguo así lo hacían sacrificios porque hacían los sacrificios nada más. Pero dice así el rey David dijo, porque sacrificio no te agradara, ¿no? Que yo lo daría. Yo lo daría porque él podía matar no sé cuántos becerros, no sé cuántos animales para sacrificar a Dios. Pero Dios no quería sacrificio, Él quería obediencia. Amén. Esta es la verdad, hermanos queridos, esta es la verdad de la palabra del Señor. Él quiere que nosotros entremos en esa obediencia por amor. Por eso Él nos dio un motivo. Él vino y descendió del cielo y dejó su trono de gloria y se humilló y estando en la condición de hombre, dice, haciéndose semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que nos dejó Jesús. Amén. El cual dice que cuando lavó los pies de los discípulos, Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Amén. Él se humilló. Vosotros me llamáis maestro y Señor, pero yo ahora me hice siervo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos siervos de Él. Siervos de la justicia de Dios. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. No sé si me tomé mucho tiempo o no, pero estamos bien. Amén. Sigamos. Amén. Qué precioso es entonces, hermanos queridos, que nosotros hoy tenemos que entrar en esta obediencia al Señor. Vamos a leer un texto más. Romanos. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Qué precioso, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo, hermanos, somos deudores. Entonces, hay uno que pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra vida, hizo todo, nos fue a buscar. Cuando nosotros estábamos claudicando y estamos desviando los propósitos de Dios, Dios nos va a buscar. Amén. Allí también habían dos discípulos que caminaron a Emaús y se habían alejado de Jerusalén, símbolo del propósito. Se habían alejado de Jerusalén, estaban caminando hacia Emaús y ellos estaban hablando entre ellos y diciendo: este Jesús murió, lo siento, y nosotros pensábamos que era el Salvador, que iba a libertar a Israel. Y se acercó a alguien allí y caminó con ellos y empezó a entablar con ellos una conversación. Jesús estaba ahí al lado, pero ellos no le podían ver porque sus ojos habían sido velados. No le podían ver, no lo podían entender, pero Jesús caminaba con ellos. Y así muchas veces nosotros estamos pasando momentos de dificultad, momentos donde no vemos, pero Jesús está caminando al lado nuestro. Jesús no nos ha dejado solos. Él está procurando hacernos entender. Porque ¿sabe qué? Cuando Él empezó a hablar las Escrituras, y le empezó a mostrar cómo estaba escrito que tenía que suceder así. Y así es Dios, hermano, con nuestra vida. Cuando nosotros lo entendemos, Él habla con nosotros para que nosotros entendamos. Y cuando estos hombres pudieron entender, dice que ardía su corazón mientras Jesús les hablaba. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermano. Cuando entendemos que Dios nos habla, que no es el hombre, que es la palabra de Dios que nos habla, el fuego de Dios tiene que arder en nuestra vida. Amén. Tiene que arder esta palabra en nuestro corazón. Y ellos dijeron: no, cuando ellos se dieron cuenta, cuando partió el pan, cuando estaban por comer, y ellos vieron que era Jesús, dice que Él desapareció de frente de ellos. Y ellos decían: no ardía nuestro corazón mientras hablaban las Escrituras. Porque en los profetas Él empezó a declarar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en manos de los pecadores. Qué tremendo es Dios, hermano. Él no te va a dejar en confusión, no te va a dejar alejarte de los propósitos de Él. A veces pareciese que nosotros estábamos, cuando en alguna oportunidad hemos fallado a Dios, pareciera que estábamos tan lejos. Pero hay una palabra de esperanza. San Juan dice en su epístola, en su carta número 1: hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta noche, que nada nos aleje del Señor, que nos separará del amor del Señor. Tribulación, angustia, espada, persecución, hambre, desnudez. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores porque Él nos amó. Lo que nos garantiza la victoria es el amor de Él. Amén. Lo que nos garantiza la victoria es que Él te ama. Lo que te garantiza su fidelidad es que Él te ama. Lo que te garantiza es que vas a ser más que victorioso es que Él te ama y murió por ti. Murió por mí, compró la victoria a precio de sangre y la entregó a la iglesia, que es la cabeza de todas las cosas. La puso por cabeza de todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos queridos, reflejemos a Cristo en esta tierra. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y estamos caminando con el mismo poder que tenía Jesús sobre la faz de esta tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Entonces, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si no, tenemos que decir: Señor, guíame con tu Espíritu Santo, guíame a toda verdad y justicia. Él dice, a través de su Espíritu Santo, nos va a llevar a la verdad, nos va a recordar
las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús. Amén. Él os recordará el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Nos ponemos de pie entonces, hermanos.